Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. 6 con 31 minutos. Gracias por mantener nuestra sintonía, mantenerse con nuestra sintonía. Es para nosotros, como siempre, un placer enorme llegar hasta la intimidad de sus hogares. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos un despertar y, por supuesto, trasladarles a ustedes también esa energía positiva que debe de ponerle a este y todos los días venideros, sobre todo porque cuando se tienen las energías y la fe puesta en Dios, las cosas resultan mejor. Así es que desde ya, bienvenidos. Como lo dije hace unos minutos, vamos a hacer un análisis sobre el impacto financiero, el impacto en la economía que está teniendo toda esta situación que se vive actualmente en el país. Vamos a hablar acerca de en qué consiste esto de la caída de las LETES, qué son las LETES. Vamos a hablar acerca de estos incrementos que puedan tener las tasas de interés de los créditos que asuma la nación, y los efectos colaterales que puede tener, desde luego, en las relaciones con los organismos financieros e internacionales. Hemos invitado a un destacado economista, consultor en el área internacional, el doctor Alfredo Milián, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, don Alfredo. Muchas gracias, Ernesto. Para mí es un placer estar con usted, felicitarlo por su exitoso programa y, desde luego, a todos aquellos que son parte de este gran programa del Diálogo con Ernesto López. Muchísimas gracias. Voy a trasladar nuestra señal también para que nos acompañe Ricardo Castaneda, también él es economista y pertenece al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Me dicen que en su momento hemos perdido el contacto, pero ya lo vamos a tener. En este marco también les invito a ustedes a que me acompañen. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que generemos también esa constante comunicación que nos permita interactuar y, por supuesto, recibir esos aportes en la medida que estén bajo la lógica del respeto, ser tomados en consideración durante el análisis que vamos a tener. Quizás voy a comenzar, don Alfredo, antes vamos a hablar de la situación y, sobre todo, el estado de la economía actual frente a este panorama que tenemos. Gracias, muy amable. ¿Tengo la palabra? Por favor. Bueno, he hecho algunas notas muy puntuales, pero son breves, que nos ayudan para entrar en el tema. Y voy a empezar así. La economía, por lo que podemos observar, marcha en una perspectiva positiva y creciente con lenta recuperación. Debemos aceptar que El Salvador ha experimentado contracción económica a causa de los impactos de una pandemia mundial y fenómenos climáticos adversos como fue Amanda. El sacrificio es severo, el que nos toca, pues a medida que una economía se contrae y se ralentiza, sus eslabones de la cadena productiva se pierden y toma mucho tiempo recuperarlo. Mientras esto ocurre, baja la producción, demorando la oferta, donde es común la elevación de los precios de consumo y las materias primas. De ahí que la economía de El Salvador, podríamos decir, se encuentra en una etapa de transición todavía no definida, en donde vemos tendencias positivas y otras muy inciertas. Para superar el microcrecimiento que arrastramos por 20 años después de la dolarización de un escaso 2% de crecimiento, necesitamos conseguir por lo menos un 4% de crecimiento y el próximo 2 años para poder aumentar y crecer de una manera sostenida. Estamos frente a un reto mayúsculo. Como salvadoreños esperamos superar con buen gobierno y políticas consistentes de desarrollo. Solo podemos insinuar medidas, pero su rango debe abarcar, entre otros, la fortaleza financiera, un repunte vigoroso de las exportaciones, mejorar muy grandemente las inversiones y la inversión pública, generando empleo masivamente y encarar la deuda pública y privada, mejorando el servicio de la deuda y, desde luego, solventando el déficit presupuestario, que es muy serio, aceptando que ante la crisis
muchos países, y aquí estoy globalizando un poco, muchos países incumplirán pagos, cayendo en insolvencia, por lo cual los organismos internacionales no tendrán otra opción que aceptar la reestructuración de deuda, extendiendo pagos a más largo plazo, atenuando la deuda, aprovechando el efecto inflacionario. Eso es un análisis de forma general. Ok, interesante porque nos da elementos propicios para poder abrir también el tema y tener la participación de otros insumos pertinentes con Ricardo Castaneda, que ya lo tenemos a través de la plataforma Zoom. Ricardo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bienvenido al programa. Hola, buenos días, Ernesto. Como siempre, un enorme gusto estar contigo. Bien, muchísimas gracias, Ricardo. Lo decía al principio, el propósito o el objetivo comunicacional de este programa es conocer en perspectiva el impacto que pueda tener, desde luego, lo que hemos conocido a raíz de todo lo que ha acontecido en nuestro país y que ya lo sabemos, que es precisamente este tema de la caída de las LETES y el incremento en las tasas de interés de los créditos que el país pueda asumir y tiene, así como también los efectos colaterales a raíz de esta situación con respecto a organismos financieros. A ver, ¿cuál es tu lectura basada en el principio del estado de la economía y, por supuesto, hacia dónde crees tú que nos puede llevar esta situación en términos económicos, ¿no? Primero, quizás ubicarnos en el hecho de que el año pasado El Salvador cierra con una caída de más del 8% del Producto Interno Bruto. Es una caída que no se miraba desde los inicios de la guerra, obviamente producto de la pandemia y toda la situación que estaba sucediendo. El Salvador fue la tercera economía en la región centroamericana que más cayó. Únicamente Panamá y Honduras cayeron más que El Salvador. Este año El Salvador empezaba con mejores pronósticos, incluso el Banco Central de Reserva indicaba que se podía crecer entre el 5 y el 6%. Adicionalmente, el proceso de vacunación había puesto en una posición privilegiada a El Salvador, por no solo el tema de la adquisición de vacunas, sino la rapidez con la que se estaban colocando, lo cual podía prever que incluso en el país posiblemente no era necesario que se adoptaran medidas de confinamiento como sí están sucediendo en los otros países de Centroamérica, ¿no? Entonces, todo parecía pintar bastante bien, incluso las calificadoras de riesgo habían indicado que con la nueva legislatura se iba a reducir la polarización política y que era más fácil llegar a acuerdos. Okay. Digamos que hasta ahí nos quedamos el 30 de abril, ¿verdad? Ya con lo sucedido el 1 de mayo, este panorama empieza a cambiar. Es muy importante tener presente que cualquier crisis política, democrática, tarde o temprano se traduce en una crisis económica. Quizás el ejemplo más concreto que tenemos en la región es Nicaragua, donde Nicaragua incluso llegó a señalarse como un ejemplo de crecimiento económico, pero se sabía que la situación política no estaba bien y cuando estalló la crisis política, pues eso ha tenido repercusiones muy fuertes en la economía. En Nicaragua lleva 3 años consecutivos en recesión económica y esto creo que es un mensaje de alerta. Ahora, en el caso concreto de El Salvador, digamos que nosotros sí ya sabemos que sucedió. El día lunes el precio de los bonos cayó, algunos bonos cayeron hasta 7 puntos, es una caída muy... Evidentemente los bonos están en manos de inversionistas internacionales y básicamente el mensaje es el país ahora es mucho más riesgoso, ¿no? Tanto riesgoso para pagar como riesgoso porque no se están respetando las reglas del juego. Asimismo, el riesgo país de El Salvador, que se mide a través de un indicador que se llama ENVI, que básicamente es un índice de los mercados emergentes de bonos, en el día lunes subió 1 punto. Alguien pudiera decir, bueno, 1 punto no suena mucho. Bueno, para que tengan una dimensión, nunca en El Salvador se había incrementado tanto este indicador en un solo día. ¿Y el ENVI en qué se traduce? Que si, por ejemplo, El Salvador saliera en estos momentos a colocar bonos a los mercados internacionales,
la tasa que pagaría sería una tasa de interés más alta. Y cuando hablo que el gobierno es el que pagaría la tasa, en realidad estoy diciendo toda la población, porque es con sus impuestos con quien se financia principalmente. Y bueno, interesante. ¿Conoces a don Ricardo, a don Alfredo Milián, economista también, que nos acompaña para poder de alguna manera hilvanar ambos análisis que a lo mejor serán concordantes o tendrán algunos puntos distantes? Vamos a ver. No, realmente coincido con el colega. Yo creo que ha manifestado bien una perspectiva inmediata. Sobre ese tema yo había hecho alguna anotación en dos sentidos, pero me voy a ir a los setes y los letes, porque eso es muy importante. ¿Podríamos definirlos conceptualmente para poder digerirlos? No, evidentemente los setes y los letes no es otra cosa que la capacidad propia del país como país soberano de endeudarse. ¿Esos son los? Es decir, son los certificados, que son los certificados soberanos, los bonos soberanos que colocamos en el mercado y que se vendieron al 9, un poco más, para el 10%, y como él decía, efectivamente, que eso está sujeto mucho a las perspectivas de los inversores. Si un inversor siente de que hay un mayor riesgo de país, evidentemente hay una tendencia en el bono que se ha comprado. Pero esto, por supuesto, es algo que es debatible, porque los bonos igualmente suben y bajan de acuerdo a las condiciones de mercado. En algunas opiniones consideraron que haber vendido los $1.000 millones que autorizó la Asamblea al gobierno de El Salvador para emitir los bonos, se colocaron a una tasa de interés muy alta. Pero el asunto es el siguiente, que El Salvador tenía un nivel de riesgo muy alto, y si El Salvador hubiese colocado esos bonos a bajo interés, posiblemente el mercado hubiese reaccionado negativamente. Entonces, ya tuvimos una tendencia alcista en los bonos durante el periodo antes de las elecciones, y eso indudablemente va a volver a caer o a subir dependiendo de cómo hay la percepción del inversor en su dinero y en dónde ha invertido. Entonces, tengo que decir que estos certificados, por supuesto, hace más o menos 12 meses, la Asamblea Legislativa aprobó una emisión de 2.000 millones que no ha sido desembolsado, y otro por 1.000 millones que fue desembolsado en bonos soberanos. Entonces, esa sí es una perspectiva que todavía tenemos que ver. Pero hay una parte muy importante que mencionaba el colega, que tenemos que poner mucha atención. Las calificadoras de riesgo son muy importantes. Son las opiniones de entidades que tienen una visión muy clara del riesgo país. En este caso, Fitch, que es quizás la última que se ha manifestado, nos acaba de colocar con una calificación de B- con tendencia negativa, diciendo que hay acceso incierto a las fuentes de financiamiento externo, deterioro en la sostenibilidad, ampliación del déficit fiscal y contracción económica. Realmente, algunas de estas aseveraciones tienen algo de verdadero, pero hay cambio positivo reconocible, que sería el tema que vamos a tratar inmediatamente. Claro, usted hablaba de la transición en la que podemos encontrar dos elementos claves. Positivos, aunque no muy claros. Y otros indecisos. Y otros inciertos hasta cierto punto, como lo planteaba Ricardo. A ver, cuéntame. Ricardo. Sí. Perdona que no te escuché la última parte, Ernesto. No, te decía un poco a lo que planteaba también. Estamos abiertos al análisis y al diálogo con relación a lo que estamos hablando sobre el estado actual de cómo está el país en esta transición. Don Ricardo tenía su planteamiento, no sé si lo podemos resumir para planteárselo también. No sé si lo escuchaste, porque ese es parte del problema que tenemos. Sí, dime. No, sí lo escuché. Y entonces, mira, yo básicamente te diría, ¿no?, que estas son las primeras señales que se empiezan a ver. Porque evidentemente a veces uno de los problemas que tenemos nosotros es que las estadísticas económicas se actualizan muy lento. Sí. Y posiblemente cuando ya tengamos con contundencia qué pasó, por ejemplo, con el tema de
inversión, con el tema de exportaciones, con el tema de empleo, etcétera, ya habrán pasado varios meses. Lo cierto es que posiblemente buena parte de la población diga, bueno, ¿y esto que sucedió el sábado sobre cambios de magistrados, destitución de magistrados, de fiscal, qué tiene que ver conmigo? Y es que tarde o temprano toda la situación política, democrática, ya sea para bien o para mal, quien la termina pagando es la población, ¿no? Ahorita lo que está pasando en el caso de El Salvador es que se ha puesto en el centro, digamos, del huracán a nivel internacional. Distintos actores se han pronunciado, que van desde la propia comunidad internacional, las embajadas, los gobiernos, Naciones Unidas, OEA, pero también los bancos y algunas calificadoras de riesgo también ya mostraron mensajes sobre cómo esto puede impactar. Una de las cosas que se destaca mucho es que El Salvador se encuentra negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo se llama Acuerdo de Servicio Ampliado. Cuando el gobierno de El Salvador anunció justo después de las elecciones del 28 de febrero que lo estaba anunciando, esto dio mucha tranquilidad, digamos, a los inversionistas y hizo que el perfil de riesgo del país bajara. Sin embargo, lo que estamos observando ahora es que ese acuerdo con el Fondo Monetario no se puede concretar o se puede poner en pausa o va a ser mucho más difícil poderlo lograr. ¿Por qué? Porque estoy seguro que ahora el Fondo Monetario Internacional va a querer tener certeza que los acuerdos que tenga con el gobierno realmente se vayan a cumplir y también se van a incorporar algunos condicionantes respecto al Estado de Derecho. Esto sobre todo por las declaraciones que ya se han tenido de congresistas estadounidenses, particularmente estamos hablando del presidente del Comité de Relaciones Exteriores y del presidente del Comité de Apropiaciones, donde prácticamente han solicitado al presidente Biden que intervenga en las negociaciones que se pueda tener con los organismos multilaterales. No podemos olvidar que Estados Unidos tiene muchísima incidencia en estos organismos y por lo tanto, en el caso de El Salvador, el tema del financiamiento externo siempre lo va a requerir y ahí se puede encontrar en una disyuntiva, ¿no? Por un lado, tú no puedes concretar las negociaciones con los organismos multilaterales. Por el otro, si sales a colocar bonos por el perfil de riesgo que tienes, la tasa de interés es sumamente alta. Entonces, realmente los impactos que puedan darse en El Salvador son diversos y complejos. Yo creo que es importante y hay una responsabilidad de parte de los profesionales en estos momentos de advertir estos escenarios. No estamos diciendo que va a pasar. Sí, eso iba a decirte. Estas son proyecciones latentes que están a raíz de lo que está pasando, ¿no? Que podrían ser variables a partir de si se lleva en concreto un acuerdo o no se logra ese acuerdo con el Fondo Monetario, Ricardo. Efectivamente, son escenarios que uno está señalando a partir evidentemente de la evidencia que ha sucedido en otros países, a partir de los propios análisis que uno está haciendo, a partir de las propias conversaciones que en nuestro caso tenemos con distintos actores a nivel internacional. Y lo que sí todos concluyen, ¿no? Es esa enorme preocupación de lo que está pasando. Sobre todo, Ernesto, porque te diría que las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos están pasando el peor momento. Y El Salvador con Estados Unidos tiene una enorme conexión comercial, es nuestro principal socio comercial, pero también es de ahí donde provienen las remesas que representan el 20% del Producto Interno Bruto y es uno de los motores de crecimiento, ¿no? Imaginémonos que esas tensiones llegan a un punto en el que, por ejemplo, se llega a poner algún tipo de sanción para el envío de remesas o las negociaciones que se tienen en el ámbito comercial, particularmente el Tratado de Libre Comercio, se suspenda. Realmente eso tendría implicaciones sumamente serias y sumamente fuertes. Por eso es importante que ahorita los tomadores de decisión, particularmente el presidente, la Asamblea Legislativa, sepan las implicaciones de sus decisiones, sepan que todavía están a tiempo de poder revertir las malas acciones que han hecho y nuevamente volver a dar la tranquilidad
tanto a los mercados financieros, pero sobre todo a las personas. Yo coincido en cierta manera con el colega también, en el sentido de que estamos viviendo un momento incierto. La imagen política y la situación de los países se mueve mucho como el mercado de valores. Si hay situaciones en la geopolítica que afectan, por ejemplo, el precio de commodities, del petróleo, inmediatamente eso impacta a todos los factores, a los bancos, al financiamiento y lo demás. En este momento yo mencioné de que El Salvador está pasando un momento de transición muy crítico. Y en gran medida va a depender de cuáles son las estrategias para enfrentar el tema geopolítica, la parte internacional. Coincido que el socio principal es Estados Unidos, por supuesto por la gran dependencia que nosotros tenemos, no solamente por ser la potencia que nos influye tanto en el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y en una serie de otros factores que facilitan o hacen más difícil la condición de país. Pero por supuesto eso es transitable, es decir, cambia, y cambia en muchas perspectivas dependiendo cómo se maneje el tema. Por ejemplo, coincido también de que nosotros dependemos de las remesas familiares. Estamos hablando de 5.800 millones de dólares sólidos que ingresan en el país cada año. No hay otro factor importante de abastecimiento de dinero, especialmente en una economía dolarizada. Porque evidentemente también el tema dolarizado nos puede llevar a una condición de insuficiencia de dólares. Y eso está claro, porque eso se expresa. Nosotros no tenemos política monetaria, consecuentemente estamos muy limitados, a pesar de que tenemos la posibilidad. Repito, y es muy importante considerar esto, nosotros tenemos doble moneda. Nosotros tenemos una ley de integración monetaria que tiene colón y dólar. Y el día que veamos la perspectiva de dos monedas funcionando paralelamente nos puede dar una gran perspectiva de financiamiento importante de país. ¿Por qué? Si todas las monedas centroamericanas, el quetzal, depende mucho más de las reservas del pegue que tienen con relación al dólar y la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues hombre, evidentemente un movimiento de colón también estaría amparado por la reserva de dólares que tenemos en circulación en El Salvador. Pero este es un tema que no conviene en este momento tratar, el tema de la dolarización. Nos vamos a concentrar básicamente en las perspectivas. La negociación con el fondo... A ver, pero si hay un cierre de, digamos, si hay un cierre de financiamiento, ¿a qué le toca a un gobierno? Recurrir a su moneda, entiendo. No, lo que pasa es que nosotros ya no podemos generar ese movimiento hacia atrás. Yo creo que la dolarización es un hecho que tenemos que manejarlo de una manera muy diferente. O sea, nosotros no podemos desdolarizar. Sería una equivocación desdolarizar, pero sí podemos activar otra moneda que nosotros tenemos y que Ecuador no tiene. Ecuador tiene una situación muy parecida a la nuestra. Entonces, el hecho es de que nosotros sí podemos activar esa moneda porque la ley, o sea, no es que nosotros la inventamos, es que cuando se dolarizó en esa noche, que El Salvador cometió uno de los errores más grandes, entrando a adoptar una moneda que no le corresponde y que todo lo que hace es colocarlo fuera de competitividad en la producción y en las exportaciones. Claro, usted depende cómo usted lo vea. Usted lo puede ver, ok, tenemos dólares, tenemos remesas, tenemos 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos y otro 500,000 viviendo en Europa y en otros países que nos envían remesas. Ciertamente, y esa es una gran ventaja que le da a El Salvador. Supuestamente, cuando dolarizamos, íbamos a ser el país Panamá, íbamos a traer a los bancos, íbamos a traer bajas tasas de interés y consecuentemente El Salvador iba a explotar como un gran país de desarrollo de primer mundo. Eso fue mentira, eso no ocurrió, absolutamente. Pasó lo contrario, y si no, señores, ¿cuáles son las tasas de interés y el spread que existe en este momento en Estados Unidos y el que existe en El Salvador? Es un abuso las tasas de interés que usted tiene. Tiene un spread en que ¿cuánto le pagan los bancos por el ahorro? 2%.
¿Cuánta es la tasa de interés que le cobran por los préstamos? 8%, eso se llama spread. Y ese spread es malísimo, es pésimo, es abuso. Entonces, eso no puede ser. Pero nos vendieron la dolarización como la gran medicina. ¿Y qué es lo que puede suceder? Y vuelvo nuevamente, solamente hay un economista que ha trabajado mucho este tema, de que sí es posible de que haya escasez de dólares en una situación de crisis. Ok, veamos, Ricardo, tus comentarios. Ricardo, ¿me escuchas? Sí. Yo quería agregar algo, Ernesto, porque me parece también importante que la ciudadanía sepa, ¿no? Durante décadas te diría que la política de atracción de inversiones de El Salvador y de otros países de la región se habían resumido con que se le permitiera a las empresas no pagar impuestos, es decir, darles incentivos fiscales, ¿no? Se suponía que no pagar impuestos. Darles incentivos. No pagar impuestos, es decir, con eso, digamos, era como el centro de esa política de atracciones. Sin embargo, los mismos empresarios en distintas encuestas del Banco Mundial han señalado, mire, ese no es el factor más importante que yo tomo en cuenta al momento de ir a invertir en un país, ¿no? Usualmente siempre los primeros puntos que están es la estabilidad política, el respeto al Estado de Derecho, temas de educación, temas de infraestructura, del mercado interno. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque ahorita lo que ha pasado en El Salvador pone en riesgo precisamente esa atracción de inversiones, ya que imagínate lo que está pensando un inversionista. Si a un magistrado de la Sala de lo Constitucional, que está, digamos, es el máximo órgano en la parte judicial de un país, se le destituyó sin seguir el debido proceso, ¿qué me garantiza a mí que si yo llego a invertir en ese país se van a respetar las reglas del juego conmigo? Y entonces recordemos que muchas de las decisiones precisamente se toman a partir de elementos de este tipo, ¿no? Y realmente la imagen que se está dando ha sido una imagen muy lamentable. Este día, por ejemplo, está el editorial del País, el periódico más importante de España, sobre estos sucesos. Y entonces yo creo que es importante reflexionar sobre ese tipo de situaciones, sobre todo porque aun cuando te decía que las proyecciones de crecimiento económico para este año eran mejores, El Salvador no iba a alcanzar los niveles de producción que tenía en el año 2019. De hecho, los datos del Banco Central de Reserva muestran que hasta febrero del año 2021, que son los últimos datos disponibles, El Salvador seguía estando en recesión económica, es decir, que seguía estando en crecimiento económico, ¿no? Entonces, realmente El Salvador no se encuentra en una situación económica privilegiada, digamos, como para poderse pelear con todo el mundo y pensar que no necesita de todo el mundo. Solo este año, en temas de financiamiento, El Salvador requiere alrededor de 1.500 millones de dólares, adicional a los 2.000 millones de dólares que se vencían en letes y CETES. Hace un par de semanas, incluso previo a esto, El Salvador salió a emitir CETES en los mercados nacionales y la tasa de interés que se encontró era de 7.4. Es una tasa de interés que sigue siendo muy alta y la tasa de interés básicamente está justamente vinculado al riesgo que se pueda tener en un país. Con esto que ha pasado, El Salvador va a seguir necesitando colocar este tipo de instrumentos, pero la tasa de interés va a ser cada vez más alta. Ok, veamos un poco el escenario más, digamos, apocalíptico. ¿Qué pasaría si estos mercados se le cierran a El Salvador por la situación? Porque el día de ayer, a propósito, en esta cadena, el presidente llamaba a la comunidad internacional a tener claro de que, aclarando, que lo que se había hecho en la Asamblea Legislativa tenía elementos legales y que en el pasado era una práctica que se ejercía precisamente por los actores políticos y que a la larga no había habido una reacción similar a la que tenemos hoy en día. Eso es lo político. No quiero, y sé que está íntimamente ligado a lo económico, pero concentrándonos en la parte económica, ¿qué pasaría? ¿A dónde buscaría cooperación? ¿Será China? ¿Será
el tema asiático como lo veíamos nosotros, lo hablábamos hace unos minutos. Voy a hacer una pausa, regreso con ustedes para que tengamos tiempo para ampliarnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Sobre este tema. 7:01, gracias por estar con nosotros. Aquellos que nos sintonizan, gracias por conectarse a través de las redes sociales y compartir nuestra señal con todos alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, recuerde usted qué significa ser original. Es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original. Y gracias a Valvoline nos vamos hasta este sector del Boulevard Constitución, en el sector conocido como La Chulona, donde vemos estas imágenes que nos ponen en perspectiva cómo está el tránsito de vehículos por ese sector. Tome en consideración si usted piensa trazar ese periférico. Así es que ahí está, gracias a Valvoline, el aceite original, esta información de tráfico a esta hora de la mañana. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, el economista Alfredo Milián y también Ricardo Castaneda, haciendo un análisis sobre la situación política del país y el impacto en los mercados internacionales de valor que en algún momento hemos estado estudiando en esta primera parte. Dejé planteado un elemento importante sobre hacia dónde podría mirar el país de llegar a tenerse una situación de cierre de mercado financiero. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante, igual el señor Castaneda ha mencionado algo con el cual yo coincido 100%, es que la imagen política puede ser el factor determinante en este preciso momento. Lo que yo no le puedo decir es cuánto tiempo dura. Acuérdese que son altibajos y que en un momento dado puede haber una crisis y se genera cierto tipo de reacción en la comunidad internacional. Antes del 1 de mayo, recordemos, la Unión Europea había cambiado completamente su posición con respecto a El Salvador. Había sido negativa toda la unidad y toda la Unión Europea, y luego, hace como un mes, el embajador ante la Unión Europea cambia de posición y tiene una posición favorable a la situación política salvadoreña. Por supuesto, a partir del 1 de mayo, estamos hablando de lo que ocurrió anoche, cambia completamente y no sabemos cuál va a ser la posición de la Unión Europea con respecto a los resultados de esta última conferencia de prensa y lo que ha sucedido con la Asamblea. Sí, en los puntos aclaratorios. De manera que yo creo que ese tema es importante tenerlo presente, pero no son permanentes, sino que son manejables y con una buena política se pueden transar. Quiero mencionar básicamente algunos aspectos positivos. También el colega mencionó la negociación con el Fondo Monetario, artículo 4, muy bien, es muy importante. Y créanme, el Fondo Monetario no es otro más que el contador auditor del mundo en materia financiera. Eso es lo que es el fondo. Si usted está negociando con el fondo, eso envía claramente una visión positiva del país que está negociando. Por algo, el Fondo Monetario está negociando. Si este fuera un país como Nicaragua, indudablemente que el fondo no estaría negociando con un país que no tiene solvencia y perspectiva económica. Si el fondo le dio espacio, ¿y cuánto tiempo tenemos nosotros de no tener un acuerdo con el fondo? Muchos años. O sea, no recuerdo ya cuántos años fue la última vez que nos reunimos con el fondo. Durante el gobierno del FMLN hubo momentos en que se acercaron y cuando el fondo comenzó a decir, mire, tienen que subir el IVA, miren que tienen que eliminar los subsidios, mire que tiene que manejar el presupuesto nacional,
inmediatamente el gobierno de El Salvador se retiraba y las negociaciones se paraban y no continuaban. Pero hay una cosa muy importante. En este momento, como él lo dice, tenemos una negociación en movimiento. Y ahora, no solamente eso. El Fondo Monetario, si ustedes recuerdan, hace 6 meses le dio a El Salvador un préstamo de 400 millones por primera vez para hacerle frente al COVID-19. Ningún otro país recibió ese préstamo del Fondo Monetario. Eso fue una intención muy positiva. Claro, estamos hablando todavía del periodo en que el señor Trump era el presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos es influyente tanto en el fondo, a pesar de que quienes lo manejan son los europeos, y del Banco Mundial. El Banco Mundial, el presidente tiene que ser siempre de los Estados Unidos. De manera que la influencia de Estados Unidos en esos organismos es determinante, y también el BID, que tiene nuevo presidente, Clavel Carone, que es un cubano-americano que rompió todas las predicciones de América Latina, que siempre el presidente del BID iba a ser un latinoamericano. Colocaron a un estadounidense de origen cubano-americano. De manera que eso le está diciendo las influencias y cómo se manejan las cosas. Entonces, es muy cierto, en una negociación con el fondo va a ser muy difícil para el gobierno de El Salvador, va a tener que aceptar una cantidad de condiciones, como él ha dicho, sin duda. Estamos hablando de que va a afectar todos los subsidios, estamos hablando de que va a afectar, por supuesto, los impuestos, van a aumentar los impuestos, va a obligar de que El Salvador mejore las recaudaciones, indudablemente. También el tema fiscal va a ser muy importante. Pero bien, pero me voy a mover más allá. A ver, quisiera escuchar la opinión de Ricardo para luego entrar a esa parte. Ricardo, a ver, cuéntame. Sí, Ernesto, cuando uno revisa lo que está pasando en el país, realmente o yo me imagino que el gobierno algo de esto había previsto de las consecuencias y que algún salvavidas tiene o piensa tener. Posiblemente ese salvavidas que según ellos piensan tener es China, ¿no? Sobre todo porque los niveles de financiamiento que requiere El Salvador, por ejemplo, para una economía como la China, no son relevantes, es decir, fácilmente le pueden dar ese nivel de financiamiento que se quiere. Ahora, habrá que ver si ese salvavidas va a ser suficiente, en caso de tenerlo, de poder lograr salir del naufragio al que se ha metido, ¿no? Sobre todo porque cuáles van a ser las condicionantes que va a pedir China, y también si El Salvador puede quedar en medio de un conflicto político a nivel internacional, es decir, un choque de trenes entre Estados Unidos y China, ¿no? Yo creo que frente a esto siempre es muy importante el tema de la transparencia. El gobierno salvadoreño lo que sí anunció era que se estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional. Sobre China no ha dicho ningún tipo de negociación, ¿no? Entonces, si la situación económica del país y los escenarios de riesgo se siguen incrementando a través de los indicadores que hemos conversado, creo que sería muy bueno que le diga a la población cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar, porque yo eso también sí lo quisiera rescatar mucho, Ernesto. Cuando uno se quiere ver las prioridades de un país, usualmente lo que revisa es los planes de gobierno, pero en el caso de El Salvador no existe un plan de gobierno y tampoco existe un plan anticrisis, es decir, uno no tiene claridad sobre cuáles son las principales medidas que se van a adoptar, especialmente en un escenario en el cual ya el presidente Bukele tiene el control prácticamente total del Estado, ¿no? Y entonces a partir de ahí es como, bueno, ¿cuáles van a ser los grandes lineamientos? Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con el tema del dólar? ¿Qué se va a hacer con el tema de pensiones? ¿Qué se va a hacer con el tema fiscal?
Esas son las grandes preguntas que deberían de responder las autoridades gubernamentales para que la ciudadanía y los distintos actores también sepan cuáles van a ser los siguientes pasos que se van a tener en el país. Ciertamente, yo creo que es muy importante y por eso yo mencioné que en este momento El Salvador tiene un periodo de transición incierto, pero también mencioné de que hay una perspectiva positiva y voy a continuar porque además de la negociación con el fondo abre puertas definitivamente. Sabemos que después de lo que tenemos nosotros con el fondo, eso abre la puerta del Banco Mundial, reconstrucción y fomento. Nosotros no tenemos mayor relevancia con el Banco Mundial desde mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si el Fondo Monetario excluye a un país en esa perspectiva, el Banco Mundial normalmente continúa la línea. Y en este caso, el Banco Mundial ha abierto las puertas, ha hablado de una perspectiva de un préstamo de reconstrucción para El Salvador por $1.400 millones. Eso es muy importante. Esa es una perspectiva que te dice que hay una posibilidad. Después de eso tenemos el Banco Centroamericano de Integración Económica, nos acaba de dar un préstamo de 600 millones. El préstamo más importante que se ha dado para el BCE este año. Luego también tenemos, indudablemente, con Estados Unidos, a pesar de la situación que tenemos el FOMIlenio 2, tenemos una serie de perspectivas que hay que determinar para ver cómo Estados Unidos va a manejar el tema del Triángulo Norte, en donde El Salvador es un país importante. También tenemos algunos préstamos con la Unión Europea, aunque sean pequeños. De manera que tenemos todavía no desembolsado de las aprobaciones que la Asamblea nos había otorgado hace tiempos. En algún momento eso se va a tener que bonificar. Y eso quiere decir que vamos a tener acceso al mercado. Estoy de acuerdo que eso en gran medida va a depender de la imagen, de la perspectiva de seguridad del país para los inversores. Pero tenemos la perspectiva de que El Salvador, con estas situaciones de los préstamos, son más bien positivas. Ahora bien, el compañero también ha hablado de la cooperación internacional y yo estoy 100% de acuerdo. Es decir, que tenemos tres pilares importantes en la cooperación internacional. Uno, los Estados Unidos, por todo lo que acabamos de decir, la influencia que tiene, las remesas familiares, un tratado de libre comercio que tenemos los países centroamericanos y República Dominicana que se llama el CAFTA-DF, que nos permite a los países integrar nuestra producción y nuestra competitividad, y El Salvador no tiene que manejar solo la materia prima salvadoreña como le exige cualquier tratado comercial, sino que puede traer producto hondureño, manufacturarlo en El Salvador y entra con preferencia comercial al mercado de los Estados Unidos. El CAFTA-DR, que negociamos conjuntamente los 5 países con República Dominicana, es lo más importante. La otra columna más importante se llama integración económica centroamericana. La integración centroamericana es nuestro segundo mercado. El mercado número uno se llama Estados Unidos. Pero el mercado común centroamericano es consistente y es lo que le va a dar a El Salvador una perspectiva y a todos los otros países, no solamente al Triángulo Norte. Yo coincido que es una equivocación que estemos separando Centroamérica, porque no tiene sentido de decir Triángulo Centro, Triángulo Norte, Triángulo Sur. ¿Qué sentido tiene eso si históricamente nosotros conocemos el origen de la integración centroamericana y de la Unión Centroamericana y lo que eso representa para el país histórico, económico y político? De manera que el mercado común centroamericano es algo que tiene que ser número uno en la perspectiva económica, social y política de El Salvador. Y el tercero, estamos hablando de que podemos acceder el otro, por supuesto, el mercado común centroamericano, y
la Unión Europea, que sigue siendo uno de los mercados más importantes y con los que tenemos muchas exportaciones registradas. Entonces, y finalmente voy a entrar en el tema de China y en la carretera de la seda. ¿Y cuál es esa perspectiva de la expansión china? ¿Y cuál es la participación china en África, en el Medio Oriente y la perspectiva de su ampliación muy importante en la costa pacífica de Centroamérica que beneficia a El Salvador? A ver, el tiempo se me está agotando. Me gustaría, Ricardo, un poco hilvanar algunos elementos que has puesto, en este caso, don Alfredo, a manera de ir un poco concluyendo de lo que realmente puede esperarse si no se logra, llamémosle como, enderezar un poco la situación o aclarar un poquito más la situación del país. Sí, mira, yo creo que por ejemplo, este día en la Asamblea Legislativa hay sesión plenaria. Creo que también hay mucha expectativa sobre qué va a pasar, ¿verdad? Si se va a continuar un poco en la línea de lo que pasó el día sábado. Es decir, eso también estoy seguro que ahorita todos los actores están con los ojos muy puestos en la parte. Y quizás lo más seguro que eso va a pasar, ¿no? De la Asamblea Legislativa, ¿no? Y entonces eso también va a ir marcando, porque, por ejemplo, los indicadores que hemos hablado hasta este momento, tanto como el ENVI como el precio de los bonos, es muy coyuntural, ¿no? Por ejemplo, las acciones que hemos visto o los cambios que hemos visto en estos indicadores fueron por los resultados del sábado, y es como un mensaje que mandan los inversionistas, decir, aquí algo está pasando y está pasando algo muy grave. Si se continúa, ¿no?, en esta crisis política y esta crisis política se va agravando, entonces las señales que vamos a ir viendo cada vez van a ser más marcadas. También creo que lo que va a definir en buena medida las implicaciones económicas es esa respuesta que dijo la vicepresidenta de Estados Unidos que va a tener su país con las acciones que tiene El Salvador por el peso, ¿no?, que eso marca. Ahora, yo creo que es muy importante, Ernesto, que ahora que el poder está concentrado en pocas manos, se comprenda que ese poder puede servir para mejorar la calidad de vida de millones de personas, ¿no? Yo creo que la población mandó un mensaje muy claro en la parte de las elecciones, de que estaba cansada de las situaciones que había vivido en términos de pobreza, en términos de desigualdad, en términos de falta de oportunidades, y que quería un cambio. Hasta ahora, las decisiones que ha tomado con ese poder concentrado no han sido en beneficio de la población, sino han sido en beneficio de ese pequeño grupo. Yo también creo que es muy importante, entonces, que la nueva legislatura empiece a aprobar algún tipo de medidas que realmente beneficie a la población, porque, insisto, la situación económica en el país sigue siendo crítica, aun cuando hay perspectivas de que pueda mejorar, pero la situación social también. No debemos de olvidarnos que en el caso de El Salvador, por ejemplo, hay millones de personas que se encuentran en seguridad alimentaria, y eso lo ha alertado FAO y el Programa Mundial de Alimentos, que cada vez hay más personas que no tienen ingresos siquiera para comprar alimentos. Adicionalmente, también hay que señalarlo, los niveles de empleo formales no se han recuperado, y aún aquellas personas que tienen los niveles, que han logrado mantener sus empleos, sus niveles de ingresos siguen siendo bajos, ¿no? Entonces, frente a este escenario es muy importante siempre tener presente que cualquier decisión política, tarde o temprano, quizás en algunos casos más temprano que tarde, tendrá un impacto directo en los bolsillos de toda la población. Ok. Vamos a ver un poco en conclusión y para... en conclusión, solamente me quedaba el rango de los nuevos entrantes en la cooperación internacional. China. Exactamente. China, sudeste asiático, sin duda. Tenemos que entender quién es China. China es otro entrante de una perspectiva que nunca hemos conocido en Centroamérica y mucho menos en El Salvador. Estamos hablando del país que tiene el mayor crecimiento económico, de una de las mayores y de la segunda economía más grande del mundo. Se persiste China creciendo arriba del 6% de su PIB. Además de eso, China tiene una capacidad de financiamiento extraordinario, es el mayor participante en África, tiene una política definida de lo que es la ruta de la seda y
pretende entrar económicamente en una ampliación básicamente de ocupar un espacio que le corresponde en el mundo. ¿Estaría China dispuesta a invertir, a financiar lo que no podemos tener en otros mercados tradicionales de lo que hemos estado hablando? No, sí, pero claramente sí está. ¿Qué es lo que tenemos realmente con Estados Unidos de cooperación internacional fuera de Fomilenio 2? No tenemos mucho. La perspectiva todavía está incierta. Estoy de acuerdo con el colega a ver cómo Estados Unidos va a percibir a El Salvador en los próximos años. Y de eso va a depender su participación, pero eso no es nada. China va a participar con un aeropuerto internacional en el Hawái, en Tamarindo. Un aeropuerto de primer mundo. Estamos hablando cuánto representa, cuánto nos costó el aeropuerto Monseñor Romero. Segundo, estamos hablando de un ferrocarril de primera línea que va a vincular el Golfo de Fonseca con Guatemala a través de todo El Salvador y va a entrar a México y nos da la tercera ruta comercial hacia Estados Unidos, hacia Texas, hacia California. El Salvador nunca ha tenido una ruta comercial porque siempre ha sido bloqueada por México. Y nos va a dar un estadio, a nosotros nos gusta el deporte, un estadio de 50,000 asientos. También nos va a dar la potabilización del lago de Ilopango en materia de agua potable. Y también nos está ayudando, y todo esto es cargo China. Todo esto es Sur City. Estamos hablando también del desarrollo turístico. Ahora bien, señores, cualquiera le puede decir, y mucha gente dice negativamente, ya verán lo que tienen que pagar por China. Cuando no le puedan pagar, va a intervenir políticamente y hasta militarmente. Bueno, señores, si yo en este momento contrato un préstamo con cualquier banco en El Salvador y caigo en mora, ¿usted cree que el banco a mí me va a dar una participación favorable? No. Me va a embargar. Claro. Igual eso sucede con los países grandes y las potencias. Si usted no le paga el puerto, pero ¿qué es lo que le ha dado a Costa Rica China? El puerto de Moín, 1.500 millones de dólares, que es el puerto más importante de Costa Rica en el Atlántico, con la conexión a Punta Arenas. Entonces, y no se olvide que yo creo que eventualmente en la geopolítica mundial en este momento el Canal de Panamá representa solamente el 12% del comercio mundial y el Canal de Suez representa el 17%. Pero los barcos cada vez son más grandes y ya no caben en el Canal de Panamá. Solamente son 55 metros de ancho. Y la perspectiva de un canal en Nicaragua es una perspectiva que en el largo plazo, siglo XXI, usted puede estar seguro que va a tener que entrar en esa perspectiva. Gracias. Confieso que me quedo con el sabor a seguir con el programa. Voy a hacer una segunda parte, Ricardo. Te agradezco muchísimo por tu participación esta mañana en el programa. No, muchas gracias, Ernesto, y creo que es muy importante que estos primeros indicadores que hemos observado para que no se cumplan esos escenarios catastróficos es fundamental las decisiones que tomarán tanto el presidente como los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Entre más poder tienes, más responsabilidad también. Ok, interesante. Don Alfredo, gracias también por haberme acompañado y qué gusto haberlo visto desde hace días que no nos veíamos. Algunos días, sí. Y bueno, lo voy a invitar más seguido, que hagamos estos análisis. Muchísimas gracias. 7:26, nos vamos a la segunda parte del programa con otro tema interesante para usted. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Recuerde usted qué significa ser original. Es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original.
Y esto nos lleva desde luego también hasta el sector de la avenida Jerusalén para que usted tome en consideración cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, 7:28, y de esta manera pueda transitar o buscar vías alternas. Así está el tráfico, considérelo usted si pasa por esta zona. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte del programa con otro tema que ya teníamos desde luego identificado y programado desde la semana pasada para poder analizar todos los nuevos elementos que se han dado en torno a el proceso judicial para dar con los responsables de la masacre del Mozote, un hecho emblemático ocurrido durante el conflicto armado y que desde luego ahora saca a flor nuevos elementos que vamos a tratar esta mañana desde la perspectiva de unos actores, y el próximo miércoles, si Dios nos permite, lo vamos a ver también desde la perspectiva de otros actores dentro del proceso. Quiero darle la más cordial bienvenida a David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un saludo a la audiencia. También me acompaña Manuel Escalante, él es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. Gracias por acompañarnos, Manuel. Bienvenido. Gracias, Ernesto, y también feliz día a quienes nos sintonizan. Gracias por estar con nosotros. A propósito, bajo este contexto del proceso de instrucción en el cual se encuentra el caso del Mozote, hay nuevas revelaciones sobre ello, David. Sí, justamente la semana anterior hemos tenido dos audiencias, que eran audiencias donde se recibía como prueba anticipada dos peritajes de personas expertas internacionales, una politóloga experta documentalista, la doctora Terry Carl, y un perito militar, el coronel Clever Pino, de nacionalidad peruana. Las audiencias ya permitieron incorporar plenamente la prueba pericial, es decir, sus peritajes, sus dictámenes periciales se han perfeccionado como prueba y ya son prueba de manera anticipada, plena dentro del proceso. Ambos establecieron categóricamente la responsabilidad del alto mando de la Fuerza Armada en aquel momento, con el entonces ministro Guillermo García a la cabeza, y toda la cadena de mando hasta los tenientes del batallón Atlacat. Es una prueba de cargo muy importante, y justamente uno de los hallazgos de la doctora Carl en su investigación es la participación de un asesor militar estadounidense durante la operación Rescate en que se perpetró la masacre, así como una operación de encubrimiento de la masacre que involucró no solo al exministro García y al alto mando y a la Fuerza Armada de la época, sino también a altos funcionarios del gobierno estadounidense de la administración Ronald Reagan y concretamente su secretario Elliot Abrams. A ver, Manuel, tus impresiones también en ese sentido y hacia dónde nos va a llevar ya con estos nuevos elementos el proceso, porque cuando examinamos, digamos, de manera muy retrospectiva, comenzamos casi de cero, bajo las denuncias, teniendo elementos, pero no a los alcances a los que ha llegado hoy con estos nuevos, decíamos, elementos que se han revelado durante el proceso. Sí, quizá yo resaltaría un elemento importante, me parece, y es que lo novedoso, o lo relevante desde lo novedoso, es que es primera vez que un órgano judicial salvadoreño escucha esta información, ¿no? Porque incluso la misma perito ha hecho peritajes relacionados con la violencia durante el conflicto armado en El Salvador, en otros países. O sea, hay otros tribunales que han conocido de esto. Sin duda también las víctimas, los testimonios que fueron la primera parte de todo este proceso de instrucción, pues evidentemente conocen muy bien esta situación que se vivió. Pero claro, ahora digamos lo novedoso y de cara a la opinión pública y que ya está quedando sentado desde la perspectiva técnica es, bueno, aquí durante el conflicto armado tuvimos un aparato organizado del poder denominado Fuerza Armada, en la cual la élite o el mando tenía el control prácticamente de toda esa estructura y no se movía nada si ese mando no daba las órdenes, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, es un elemento importante que resaltar porque
Claro, usualmente se trata de ver como digámoslo así, las responsabilidades individuales, ¿verdad? Es como esta persona o esta u otra, pero no, realmente la forma en que cómo funcionan nuestros ejércitos y cómo funcionaron en 1980 es una estructura organizada donde quienes mandan, digamos, prácticamente reciben la obediencia del resto sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? David. Sí, justamente este aparato de poder criminal, como funcionó, era dirigido por el alto mando, entonces el ministro Guillermo García y el jefe del Estado Mayor, principalmente, que era Rafael Flores Lima. Ellos dirigieron una política de terror, una política de matanzas en zonas rurales donde había presencia de la guerrilla, y esto ocurrió durante toda la gestión de Guillermo García como ministro de la Defensa. Obviamente esto ocurrió como una política deliberada en el que se movieron recursos cuantiosos. Eran operaciones combinadas de muchas unidades militares, involucraba la Fuerza Aérea, involucraba la artillería, el batallón Atlacat, y a través de su comandante Domingo Monterrosa fue la herramienta de matanza preferida de este alto mando. Esto no pudo realizarse si no era desde el más alto nivel. La cadena de mando está probada de manera documental en el proceso judicial, quienes intervinieron hasta el nivel de capitanes y tenientes. Hay capitanes y tenientes del batallón Atlacat de aquel momento, hoy generales retirados, pero que tienen responsabilidad según ambos peritajes. Esta prueba pericial es totalmente coincidente con la prueba testimonial, con la prueba documental parcial, y significa un paso muy importante en la investigación judicial, sobre todo porque hemos tenido este contexto de bloqueo a documentos militares fundamentales, donde pues sabemos lamentablemente el presidente Bukele y el ministro Merino Monroy actuando en protección de estos criminales de guerra que perpetraron la matanza, han impedido el acceso a los archivos. A los archivos militares, como fue público, ¿no? Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos hablamos sobre ese tema, porque qué tanta implicación, qué tantos elementos, digamos, de juicio pueden ser relevantes también para poder seguir, digamos, argumentando lo que se busca y que es hacer justicia dentro del proceso. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:39. Conversamos con David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal y también ex procurador de Derechos Humanos, y Manuel Escalante, subdirector del EDUCA. Dejaba planteado un punto importante dentro de este escenario que tiene que ver con más información, con más elementos de requerimiento. Pero yo creo que la esencia, para retomar un poco el elemento fundamental comunicacional de este espacio en el cual están ustedes acá presentes, es saber qué alcance va a tener después de este proceso en el cual se han agregado nuevos elementos, en la que, de acuerdo a la perito, hubo involucramiento de un efectivo norteamericano y, por supuesto, nuevos elementos que suman también con actores intelectuales del país. Bueno, la masacre es incontrovertible. Hay prueba forense categórica, la fosa 1, los esqueletos de 136 niños y niñas cuyo promedio de edad era de 6 años, asesinados por 24 tiradores que utilizaron fusiles M16, que era el fusil regular del batallón Atlacat, y está rastreado el lote de la munición como una de las municiones del ejército de El Salvador. Y luego muchas otras exhumaciones y decenas de testimonios de sobrevivientes que identifican al batallón Atlacat e inclusive a Monterrosa dirigiendo el operativo. Es decir, es incontrovertible la masacre. Las participaciones, cada vez se ha logrado ir determinando más información de cargo.
Todos los expedientes de los imputados, de los 15 imputados que viven, están agregados al juicio, y también de los que murieron. Los documentos revelan que sí existió la operación Rescate. El mismo gobierno anterior aceptó oficialmente que la operación Rescate se realizó, qué unidades participaron, incluido el batallón Atlacat. Los documentos parciales militares que han llegado pues prueban la cadena de mando, y los peritajes especiales se están complementando. En otros países donde se han ventilado este tipo de casos, como Guatemala, con la prueba que tenemos se ha obtenido condena. Por lo tanto, para nosotros, pese al bloqueo que el actual gobierno impuso al negar documentos fundamentales que sí existen, porque el juez iba a inspeccionar archivos militares que consta en el proceso por informes de la propia Fuerza Armada que existen, y se le impidió el acceso. Y bueno, el presidente montó este aparato de comunicación, su discurso en el Mozote, una cadena nacional, en el cual mintió mucho sobre este tema. Por escrito reconoció al juez, a través de su secretario jurídico, igual que el ministro de Defensa, que ellos dieron la orden de impedir el acceso. Pero estos documentos fundamentales, como planes militares o reglamentos, aunque no están, creemos que la prueba es consistente, que es inminente, que se va a elevar a juicio, es decir, que vamos a ir a la etapa plenaria. Sin embargo, la defensa ha adoptado una estrategia dilatoria de tratar de recusar al juez de la causa, separarlo y luego ir recusando los magistrados de tribunales superiores que van a conocer, hasta llevarlo a nivel de la Corte Plena. Por lo tanto, en este momento el caso está en riesgo por los efectos del golpe de Estado que acaba de producirse en El Salvador el 1 de mayo, en la medida que se ha desmantelado, se ha ocupado, se ha usurpado la Sala de lo Constitucional y se ha afectado la composición de la Corte Plena. Entonces esto puede tener consecuencias. El golpe de Estado que ha ocurrido en El Salvador puede tener también consecuencias directas en el caso, porque ha sido golpeada la independencia judicial. Para mal lo ven ustedes, muy fuerte. no para bien, digamos, independientemente de las valoraciones que tenga este... Efectivamente, y con esto, digamos, porque no solo hablamos del caso del Mozote, que es el más avanzado, sino también casos como el caso Jesuitas, que también se ha intentado bloquear, ¿verdad? Aunque hay algunas acciones que en aquel momento se implementó desde la Fiscalía General de la República. Habrá que ver también con este cambio de fiscal, ¿verdad?, que el golpe de Estado que ocurrió, si realmente este fiscal sigue impulsando esta acción para lograr la reapertura del caso Jesuitas. Y quizás sobre esto quisiera resaltar un elemento importante para que también la ciudadanía lo conozca, ¿verdad? Es que dentro de los 5 magistrados que se, digamos, incluyeron el día sábado, ¿no?, por decisión de la actual Asamblea Legislativa, uno de ellos, tanto en instancias nacionales como internacionales, representando a el gobierno de El Salvador, ha tratado de ir a justificar por qué no se permite el apoyo a los juzgados en el caso del Mozote. Es decir, ha tratado de justificar la no apertura de archivos nacionales. Esto evidentemente, claro, tener una persona que ya hizo esa labor, como digo, en instancias nacionales e internacionales, y ahora va a ser que esté en la Sala de lo Constitucional, justamente, digamos, analizando si se cumple o no con esta orden de apertura de archivos. Obviamente eso uno puede, digamos, dudar, ¿verdad? Y también hay que señalar que hay otros 2 magistrados, que es el magistrado López Jerez y la magistrada Elsie Dueñas, que eran magistrados y los han movido, ¿no?, a la Sala de lo Constitucional. En ellos hay que tomar en cuenta que ambos votaron en contra de la extradición de los militares en el caso Jesuitas. O sea, es decir, ya manifestaron que están en contra del juzgamiento de los militares en el caso Jesuitas, en este caso para llevarlos a España. Entonces, son personas que de alguna manera ya han tomado decisiones relacionadas a bloquear la justicia transicional en El Salvador. Y ahora son quienes van a tomar decisiones, como por ejemplo, si se cumple o no la sentencia de la inconstitucionalidad de la amnistía. Van a tomar decisiones sobre si se sustituye o no al juez del Mozote. Es decir, y el fiscal, como digo, va a ser quien decida si impulsa o no la reapertura del caso Jesuitas. Entonces, son hechos que lo que ocurrió el sábado puede tener un enorme impacto negativo sobre la justicia transicional en El Salvador. Okay, David. Sí, efectivamente. Tenemos ahora 3 magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional
que no han llegado por un proceso constitucional legítimo, violándose normas constitucionales y legales para su nombramiento. Pero además que llegan en el marco de la existencia de una resolución de la Sala de lo Constitucional legítima que declaraba inconstitucional su destitución. Por lo tanto, podemos incluso tener un escenario de delito de desobediencia que tanto diputados que votaron por la nueva elección como los propios magistrados podrían estar incurriendo. Entonces, esto da una enorme inseguridad jurídica. 3 de los magistrados impuestos pues han sido magistrados de ahora o funcionarios en el caso del representante del Ejecutivo, porque es un representante del Ejecutivo, trabajaba en la Secretaría Jurídica de Capres, el magistrado Ángel Chacón, que han sido o están vinculados a decisiones de impunidad en crímenes de lesa humanidad. Ahora integrarán Corte Plena y recordemos que en un mes aproximadamente la mayoría de la Asamblea Legislativa que ahora predomina del bloque oficialista va a elegir 5 magistrados más, porque son los magistrados que vencen su periodo de 9 años. Entonces habrá por parte del Ejecutivo un control prácticamente absoluto de la correlación en Corte Plena. Corte Plena va a decidir la composición de la Sala de lo Penal, que va a conocer cómo se integra una Cámara de segunda instancia que decidirá si se separa al juez del mozote o no. Es decir, es una cascada que afecta el órgano judicial, que puede tener esa repercusión en el caso. Por otro lado, la nueva sala debe emitir una resolución de seguimiento sobre los incumplimientos a la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que quedó pendiente de la sala legítima, y obviamente hay poca esperanza para las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, dado este perfil que tienen los magistrados que ha mencionado ya Manuel, y dado el compromiso de varios de ellos con la impunidad. Ahora, también está el tema de la promulgación de la Ley de Reconciliación, que en la Asamblea Legislativa fue otro de los, el anterior hechos infructuosos que no llevó al consenso para ser aprobada. Ese es otro de los elementos que también suma en este análisis. Me piden una pausa y regreso con más por cuestiones de tiempo. Son las 7:48 minutos, 49 ahora. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. A ver, aunado al tema de lo que ustedes han descrito sobre ese escenario jurídico que podría pasar con esta nueva configuración que se ha generado a partir del 1 de mayo dentro de la estructura judicial y otros elementos, está el tema de los retrasos que podría crear o podría generarse a partir de la promulgación de la Ley de Reconciliación, que fue otro hecho infructuoso que se dio tras la culminación del periodo anterior en la Asamblea Legislativa, Manuel. Sí, efectivamente, incluso cuando se le preguntó al padre Tojera, ¿no?, que es el director del IDUCA, un poco el balance de la asamblea saliente, se le decía que esa era una enorme deuda, ¿no?, así como lo de la ley del agua, las grandes deudas que dejaba la asamblea saliente. Ahora, digamos, existe, digamos, 2 alternativas jurídicas en este momento, ¿no? O sea, la primera de ellas es que es la que ha quedado pendiente, y también, digamos, la sala que se destituyó no había resuelto, era la audiencia de seguimiento de la inconstitucionalidad de la amnistía que había ocurrido en octubre del año pasado. Ahí falta una resolución. En esta resolución es clave porque no solamente se estaba evaluando si la ley cumplía o no con los parámetros de la sentencia, o sea, aquella ley que había aprobado la Asamblea, sino también si el resto de órganos de Estado cumplían con sus obligaciones, porque la sentencia le pone obligaciones a la Fiscalía, le pone obligaciones al Ejecutivo, al Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ha quedado pendiente, y por eso es que también nosotros mencionamos esto de la composición de esta sala impuesta, ¿verdad? Porque ahí hay que tomar una decisión y se tiene que juzgar al Ejecutivo y se tiene que juzgar en materia de justicia transicional. Pero también está la otra alternativa que también se abre la posibilidad, y es que
como en su momento el presidente vetó la ley, ¿verdad?, por motivos de inconstitucionalidad, y la Asamblea no ha decidido si supera o no el veto, pero el expediente ha quedado activo, esta Asamblea actual puede decidir si supera o no ese veto, y claro, si lo supera, el presidente pues tiene dos opciones: o acepta y manda a aprobar esa ley, pero es una ley que tiene elementos de impunidad y por lo tanto sería inconstitucional, o la otra es no lo acepta el veto, y entonces lo manda a la Sala de lo Constitucional para que sea una controversia. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de irse por la controversia? El riesgo de irse por la controversia es que solo se evaluarían los argumentos expuestos por la presidencia y por la Asamblea Legislativa, y no se evaluarían todas las obligaciones que la sentencia ha estipulado para todos los órganos del Estado. Es decir, el alcance de la controversia sería más limitado y por lo tanto habría menos posibilidades para que las víctimas del conflicto armado puedan tener una satisfacción, o mejor dicho, puedan ver cómo los órganos de Estado tienen que cumplir sus obligaciones para hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, claro, la ruta, hay dos rutas, pero hay una ruta que es más favorable para las víctimas, que sería darle seguimiento a la audiencia. Sin embargo, es necesario que ahí hayan jueces independientes e imparciales que no hayan dado una postura previa, como ya ocurrieron en este caso con 3 de ellos, y la otra, como digo, el problema es que va a ser insuficiente, ¿no? Ahora, quizás para ir un poco cerrando el ciclo del análisis que tenemos hoy, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Es decir, a elevarlo ya a una categoría de juicio, ¿sí? Eso es lo que se busca, ¿sí? Sí. ¿Qué va a pasar con estos elementos que la perito ha dicho? Específicamente cuando Estados Unidos, según lo testimoniado por ella, es que incluso la CIA encubrió todas estas acciones, el Estado Mayor en ese entonces encubrió acciones, incluso habla ella de el involucramiento directo de un asesor, ¿verdad? Sí, bueno, el tema de la participación de los asesores es más complejo en el peritaje. Es un momento en El Salvador en el que se está implementando esta estrategia de tierra arrasada, matanzas de civiles. Monterrosa y el batallón Atlacat es uno de las unidades que empuja esto. Hay una guerra sucia y hay ciertas tensiones con la asesoría militar norteamericana, que no respalda plenamente esta posición. Pero hay un asesor, Bruce Hazelwood, que es muy cercano a Monterrosa y que se movió aparentemente de manera ilegal en la operación Rescate durante la matanza. Sin embargo, esta operación de encubrimiento que después funcionarios de Estados Unidos llevaron adelante no evitó una tensión de Washington con la cúpula militar de aquel momento, y no tanto por razones quizás éticas, pero sí porque les afectaba la aprobación de la ayuda militar. Eso es la complejidad de la responsabilidad norteamericana que plantea la perita, pero es prueba de cargo. Ahora el caso está terminando su instrucción, faltan unas pocas diligencias, el juez la puede llevar adelante, pero mientras haya una recusación pendiente, él no puede tomar la decisión de fondo de elevar a juicio. Entonces, una defensa... Esta fue una estrategia de la defensa para poder retardar esto. Y recordemos que hubo un movimiento muy lamentable del fiscal ahora destituido, inconstitucionalmente destituido, el fiscal Melara, de intentar recusar al juez, pero se retractó y desistió. Sin embargo, abrió la puerta y la defensa asumió esta estrategia. Mira, Neto, la defensa no ha sido capaz de desvirtuar los hechos. Es demasiado abrumadora la prueba. La defensa ahora ve que se consolida la prueba contra sus defendidos, contra la cadena de mando, y toman estrategias dilatorias. Esto afecta a la justicia. Están muriendo imputados, están muriendo víctimas. Y bueno, ahora tenemos este escenario, una asamblea donde tiene un veto presidencial de febrero de 2020, en el cual el presidente vetó la ley que dio la asamblea anterior, da buenos argumentos, incluso habla de que deben haber apertura de archivos militares, y si la actual asamblea se apegara a los términos del veto, podría
pues elaborar una ley en mejores términos. Sin embargo, ya vimos que luego las posiciones del presidente han sido pro impunidad, protección de los victimarios, y ahora pues coloca magistrados que tienen antecedentes de criterios de impunidad. Entonces, en resumen, es una incertidumbre muy grande. Con estos nuevos cambios que se han generado, independientemente de legal o legítimo, no ven un escenario que pueda ser favorable para concluir en esto. Así brevemente, porque el tiempo se nos fue. Manuel. Sí, exactamente, ¿no? O sea, es decir, el escenario que ha ocurrido el día sábado pone en incertidumbre a las víctimas, pone en inseguridad jurídica al país en cuanto a justicia transicional, ¿no? Que, claro, en el 2016 ya había sido un enorme avance que a las víctimas se les reconociera un conjunto de derechos y al Estado se le establecieran un conjunto de obligaciones, y ahora prácticamente pues todo eso está a punto de caerse, ¿no? Ok. Les agradezco que nos hayan actualizado de conformidad a cómo está el proceso y vamos a estar a la expectativa de darle seguimiento. También anuncio la apertura y la participación, desde luego, desde otro ángulo de los actores para la próxima semana. Así es que vamos a estar pendientes para conocer también, porque en este canal, en este medio, buscamos desde luego, como siempre, el balance de los acontecimientos. Conocer, por un lado, la versión de uno, como también la versión de otros. Ese es nuestro compromiso y la de este servidor. Gracias, Manuel. Gracias, David. Gracias. Bueno, a propósito, se presume que hoy van a haber también dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos una destitución. O sea, eso es lo que se circula en los pasillos. Lamentable, políticos. se seguiría golpeando el Estado de Derecho y desmantelando la estructura del Sistema Nacional de Derechos Humanos. Bueno, por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.